Gloria al Señor. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, en esta noche más que el Señor nos concede de congregarnos, de poder adorar su nombre, de poder disponer nuestro corazón para que Él sea hablando de acuerdo a la circunstancia, a la necesidad de nuestra vida. Vamos a leer Mateo 6, del verso 9 al 10. Dice así: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y yo les leo Romanos 12:2, que dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los invito a hacer una oración, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta preciosa noche que tú nos regalas, en la que tú nos reúnes, Señor, te damos las gracias por ese privilegio, por tu amor y misericordia y fidelidad para con nosotros, Señor. Estamos, Señor, acá en este lugar buscando de ti, queriendo tener compañerismo contigo, Señor, comunión contigo, queriendo tener experiencias contigo, Señor. Entendiendo, Padre, que te necesitamos, que tú mejor que nosotros mismos comprendes nuestro corazón y sabes qué necesitamos. Queremos que tú en esta noche, Señor, por medio de tu palabra, Señor, seas hablando a ese hombre interior de cada uno de nosotros, Señor. Ese hombre que está en el cuarto de máquinas, Señor, que, que tú lo moldees, que tú nos ayudes, Padre, a hacer, a dar la talla, Señor, a hacer lo que tú quieres que seamos. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que está acá presentes y los que están conectados también por los medios virtuales, que tú les hables, que tú seas en ellos, jalando la palabra, que ellos, ellos puedan tener hambre y sed de ti, Señor, en esta noche, y que yo, Señor, pueda hacerme a un lado y que tú puedas moverte, hablar con libertad. Sella mis labios, Señor, antes de decir algo incorrecto o antes de inyectar mi propio pensamiento, Señor. Ayúdame a hacerlo para tu gloria y para tu honra y para bendición de tu pueblo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En esta noche espero no retenerlos mucho con respecto a la prédica porque es culto de oración. Quiero hablarles sobre un tema, le he puesto por nombre sobre la voluntad perfecta y sobre la voluntad permisiva del Señor, de Dios. Por eso leímos la oración que el Señor nos encomendó, que Jesús nos encomendó: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y por eso leímos también en Romanos 12:2 sobre la buena voluntad de Dios. Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin embargo, además de la voluntad perfecta, buena y agradable del Señor, existe la voluntad permisiva también. Entonces, quisiera que viéramos algunos detalles con respecto a cada una de ellas, qué riesgos y qué beneficios o riesgos corremos al movernos en una o en otra de estas dos voluntades. Pero quisiera plantear algunas preguntas antes de entrar a una de estas dos voluntades de Dios.
¿Puede Dios determinar algo y luego corregirse y disculparse por haber decidido mal? ¿Cambia Dios su modo de pensar? Entendemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y que si Él determinó algo en el pasado, lo piensa de la misma manera actualmente. Que las palabras del Señor no pasan de moda, sino que siguen vigentes. El mundo cambia, hay nuevas ideologías, nuevas formas de pensar, de interpretar el mundo, de comportarse de acuerdo con esos ideales. La palabra sigue siendo la misma y ahí es donde encontramos al Señor, en su palabra. Y ahí es donde el Señor nos acompaña en su palabra. Pero veamos un poco con respecto a esto que les menciono. Quisiera que primeramente viéramos este tema en esta dirección. El obrar que nosotros tenemos, perdón, el obrar que Dios tiene hacia nosotros. Ese obrar de Dios hacia nosotros es en su perfecta voluntad. Dios obra para cada uno, para con cada uno de nosotros en su perfecta voluntad. ¿A qué me refiero con eso? Que el Señor tiene un qué para cada uno de nosotros, un cómo y un cuándo. La perfecta voluntad del Señor tiene esas tres características: el qué, el cómo y el cuándo. El cómo nos habla de la manera en la que Dios obra. Dios no obra a nuestra manera. Dios tiene sus infinitas maneras de obrar y a veces, como humanos que somos, sentimos desesperación por las maneras de Dios o podemos incluso pasar por alto o desapercibida esa forma especial de Dios, porque a veces podríamos estar esperando ese fuego, como en esta parte de la Biblia que nos habla del silbo apacible, que ahí fue donde apareció Dios. Podríamos estar esperando, no sé, una manifestación de Dios distinta a la que Él tiene dispuesta para mostrarse a nosotros, para resolver, para vindicar algo. Entonces, tenemos siempre que tener presente que Dios tiene una manera de obrar y para eso tenemos que deshacernos de nuestros preconceptos con respecto a cómo Dios hace las cosas. Si nos apegamos a esos prejuicios que podemos tener, podríamos no ver el obrar de Dios. Recordemos, clave acá, que Dios se manifiesta en simplicidad. ¿Tá? Entonces, no siempre, así lo ha dispuesto. Dios podría hacer grandes maravillas, las hizo, las continúa haciendo y las hará. Pero hemos aprendido por el mensajero que Dios obra y Dios se manifiesta en simplicidad. Cabe preguntarnos si esa expectativa que tenemos con respecto al obrar de Dios está siendo en algo simple o estamos esperando algo extraordinario. Y nada en contra de lo extraordinario o lo fuera de común, pero recordemos eso, es necesario decirlo, Dios obra en simplicidad. Y claramente, para ver esa manifestación del Señor, tenemos que, como el celular con el Wi-Fi, mantener esa conexión, porque si no, aunque sea en simplicidad, pues no habrá conexión. Tendremos que andar en el espíritu. Y para andar en el espíritu, pues lo que tenemos que andar meditando, rumiando, son las palabras del Señor. Y lamentablemente, este Edén de Satanás está hecho para robarnos
toda la atención, el tiempo, las energías y perder esa conexión. Son interferencias. Así que Dios puede estarnos hablando en nuestro trabajo o en nuestro diario vivir y por tantas preocupaciones, porque estamos viviendo mucho en la carne, no captamos, no hay una conexión con el Señor. Entonces, nada más con respecto al modo de Dios, quería que recordáramos eso. Dios no necesariamente viene como nosotros esperamos, pero esto no significa que Dios no esté obrando. Dios continúa obrando. Él va a terminar lo que ha comenzado en cada uno de nosotros. Y Él siempre está pensando en hacernos bien a nosotros, aún si nosotros no lo vemos. ¿Qué más claro ejemplo que Él murió por nosotros aún cuando éramos pecadores? ¿Cuánto más cuando hemos decidido pues entregarle nuestra vida al Señor conscientemente y perseverar en sus caminos, que como humanos podemos fallar, el Señor lo comprende? A lo que hoy es que el Señor siempre va a estar obrando en pro o en la dirección de sus objetivos o propósitos que tiene para con nosotros. Y ese propósito es que nosotros seamos como Él, en toda nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de ser con las demás personas. Pero bueno, recordemos que los fariseos, por ejemplo, fallaron en reconocer al Mesías porque este no vino como ellos creían que vendría. Entonces hay que tener ese cuidado. O deshacernos de nuestras maneras, deshacernos de nuestros preconceptos. Creo que la misma religión se ha encargado de que tengamos ciertas ideas de cómo debe ser. O nosotros mismos, porque hemos aprendido que nosotros mismos podríamos ser una religión con nuestra forma de pensar, podríamos estar teniendo ese preconcepto de cómo debería Dios manifestarse, cómo debería Dios obrar. Si alguno de ustedes ha escuchado esta historia antes, la recordarán. Yo la recuerdo así, muy vagamente, pero de aquel náufrago que había quedado en el océano extraviado y pedía a Dios ayuda. Le pedía a Dios una ayuda. Y yo me lo imagino como Jack, el de Titanic, en esa puerta. Bueno, en realidad ahí estaba Rose, pero me los imagino así, pidiendo esa ayuda. Y que pasó por ahí un barco y que él no aceptó esa ayuda. Pasó por ahí un bote y él no aceptó esa ayuda. Pasó por ahí o un neumático, un helicóptero y no aceptó esa ayuda. Y termina concluyendo que Dios no le ayudó. Simplemente porque no recibió la ayuda que él esperaba recibir, pero Dios le ayudó. Que no nos pase eso a nosotros. Dios tiene una voluntad perfecta para con nosotros y no siempre vamos a estar de acuerdo al 100% o gustosos al 100%, porque podríamos estar de acuerdo, pero no gustosos con esa determinación del Señor, y pues tenemos que aceptarlo. Llega un punto en el que es así. Entonces, Dios se mantiene obrando, hermanos, y si queremos ver su obrar, debemos dejarnos de prejuicios respecto a lo que creemos que Dios debiera estar haciendo, sobre cómo creemos que lo debiera estar haciendo y cuando creemos que lo debería estar haciendo. Eso para hablar un poco acerca en la voluntad perfecta de Dios que Él obra para con nosotros, en ese cómo Él obra para con nosotros. Ahora, ¿cuándo?
¿Cuántas veces no hemos escuchado que Dios no llega tarde, sino que Él llega justo a tiempo? Dios está fuera de tiempo. Él sabe qué sentimos, él estuvo en tiempo, Él nos entiende, pero yo siempre pienso que Dios no tiene prisa, aunque pienso que Él puede estar ansioso por estar con su amada, ¿verdad? Pero él ya sabe el cuándo para cada cosa. Así que, ¿cómo es que dice la Biblia que ninguno de nosotros puede añadir un codo a nuestra estatura o que con que hagamos o deshagamos, no vamos a modificar ya los planes de Dios que están establecidos, el tiempo de Dios? ¿Qué nos queda ante esto? Ante esto, hermanos, pedirle a Dios pedirle a Dios ayuda y que nos ayude a esperar su tiempo, que nos ayude a hallar ese reposo, ese consuelo, mientras esperamos lo que Él quiera darnos, lo que Él quiera mostrarnos, que nos ayude a esperar su tiempo. Y que no nos pase lo que mucho nos pasa. A veces ser un poco insistentes o persistentes con el Señor, porque a veces le presentamos algo y lo dejamos ahí, olvidado. Ser persistentes, pero aceptar que Dios tiene un momento. Y esos momentos de Dios, a veces en en nuestro entendimiento puede ser mucho. Abraham esperó mucho. Noé y su familia esperaron mucho para el cuándo de Dios. Realmente, si lo vemos con ojos humanos, carnales, puede pasar mucho tiempo. Dios puede dar una respuesta inmediata o Dios puede tardarse mucho. Acá el punto, hermanos, es que todos vayamos captando que lo que nos conviene es la voluntad perfecta del Señor. Ahora, no es sencillo, ahí tiene sus desafíos, pero que entonces podamos pedirle a Dios esa ayuda para esperar también su tiempo. Cada situación en nuestra vida tiene un propósito, hermanos. Y cuando aprendemos la lección que Dios desea darnos con esa situación X, la que sea que estemos viviendo, entonces en ese momento desaparecerá y vendrán nuevos desafíos. Podríamos a veces estar diciendo, ¿hasta cuándo esta situación? Hasta que usted lo venza, hasta que se sobreponga a eso, hasta que aprenda la lección que eso tiene para usted, tiene que darle. Mientras, como lo ha dicho el hermano Eric, y también lo puedo decir, mientras una persona no cumpla con ciertos indicadores, hablando, digamos, en educación, pues va a tener que seguir repitiendo una prueba hasta que los cumpla, pasará a nuevas pruebas. Entonces, ¿hasta cuándo, Señor? Bueno, hasta cuando aprenda algo, hasta que aprenda lo que yo tengo que mostrarte, que enseñarte con esta situación. Quiere decir entonces que el cuándo de Dios, en algunas ocasiones nosotros podríamos estarlo alargando, ¿verdad? Podríamos estar darle largas a cosas que debemos resolver cuanto antes. Interesante, interesante. Con respecto al cuándo, quisiera leerles. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Si se trata de algo que no está, porque hay circunstancias muchas, algunas pueden ser, en algunas usted puede tener más control de la situación que en otras.
Pero si es una situación que usted no tiene control, asegúrese de esto, de ser como ese árbol plantado junto a las aguas, que junto a a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué esto sí te la meto acá? Porque a veces las esperas se hacen largas, no son sencillas, pero que usted pueda estar reposando en el Señor. Ahora, con respecto al qué de Dios, de la voluntad perfecta, Dios no complace caprichos nuestros. No es nuestro deseo, sino el suyo. En Santiago 4:3 leemos que dice, pedís y no recibís, porque pedís más mal para gastar en vuestros deleites. Y acá con esa cita recuerdo algo que el profeta nos enseñó acerca de que ningún motivo egoísta prosperará. Si estamos siendo egoístas con lo que estamos pidiendo, el Señor no nos lo va a dar. Si queremos vanagloriarnos a nosotros mismos, el Señor no nos lo va a dar. Pero, ¿cuánto nos puede dar el Señor si logramos encauzar nuestra petición a su propósito? Lo vamos a obtener. Lo vamos a obtener. ¿Cómo dice? Si mi palabra está en vosotros, si yo estoy en vosotros, esa cita, pedid lo que queráis y os será hecho, ¿verdad? Entonces, con respecto al qué, revisemos nuestros motivos, nuestros objetivos, que no estemos siendo egoístas, porque eso el Señor no lo puede bendecir. Ahora, recordemos que la bendición de Jehová, como dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová en su perfecta voluntad es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y ahora, hago la observación. Esto de enriquecer, sabemos que no necesariamente habla de dinero, sino que una persona puede ser rica en orgullo, puede ser rica en celos, puede ser rica en envidia, puede ser rica en amor, puede ser rica en perdón, ¿verdad? La riqueza nos habla de que tiene mucho una persona, que tiene mucho. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces recordemos esos puntos, hermanos, el cómo, el cuándo y el qué del Señor. Ahora, ¿cuál es el obrar de nosotros hacia Dios? Estaba hablando un poco de ese obrar de Dios para con nosotros, que Dios siempre se va a mover en su palabra, en su perfecta voluntad. ¿Qué del obrar de nosotros hacia Dios? Leo mi nota. Nuestro obrar debe ser en la voluntad perfecta de Dios, pero muchas veces lo hacemos en la voluntad permisiva. Esta voluntad permisiva del Señor es misericordia para con sus hijos. Y misericordia es que el Señor no nos da algo que podríamos estar mereciendo, ¿verdad? Gracias que nos da algo que no merecemos. Y misericordia es que no nos da algo que sí merecemos. Entonces, cuando nos movemos en la voluntad permisiva del Señor, ahí se activa la misericordia del Señor para con nosotros. Ya vamos a ver que no es un permiso que esté dando desde acá para movernos en este terreno. El consejo desde el púlpito siempre debe ser y cuadrar con la palabra del Señor. Pero el Señor lidia con sus hijos. El Señor es paciente con sus hijos. El Señor no pierde a ninguno de sus hijos. Y todo lo que hagamos, eso segaremos, eso cosecharemos. Incluso hay pasajes bíblicos en donde se habla de que el cuerpo se puede perder, pero con tal del Señor ganar esa alma, ¿verdad? El Señor siempre está pensando en nuestro bien. No es un consentimiento para movernos en la voluntad permisiva, pero pasa. Sin embargo, no agrada al Señor y en esa voluntad permisiva aprenderemos la lección y sabremos que era mejor
al final de cuentas, obrar la voluntad perfecta de Dios. En el mensaje cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra. El mensajero dice lo siguiente: pero si la gente no camina en su perfecta voluntad, Él tiene una voluntad permisiva en la que Él los dejará caminar. Fíjense, Él lo permite muy bien, pero Él lo hará obrar para su gloria, en su perfecta voluntad. Esto me hace recordar una conversación que en algún momento teníamos los jóvenes, y Esteban traía a colación a Jonás, cuando Dios lo envió a Nínive y él se fue para Tarsis. La voluntad permisiva del Señor permitió, porque tenemos libre albedrío, y ese es nuestro gran poder, ante el cual Dios incluso no puede hacer nada, no porque no pueda, sino porque Él respeta lo que ha determinado. Jonás decidió irse para Tarsis, pero esa ida a Tarsis, como dice aquí esta cita, Él lo hará obrar para su gloria, en su perfecta voluntad. Al final, Jonás terminó yendo a Nínive y con ciertos elementos que si se hubiera ido, digamos, en principio para Nínive en un barco, no hubiera aparecido como apareció en el pez, ¿verdad? Que era el dios de los ninivitas, y no hubiera existido esa vindicación específica que tuvieron ellos de que eso era un mensaje traído del cielo. Entonces, al final, Dios no puede ser burlado, no podemos engañar a Dios, por más astutos o ingeniosos que seamos. Dios va a cumplir su propósito, sea por el camino de la perfecta voluntad o sea por el camino de la voluntad permisiva. Está en nosotros decidir, pero en cada una de ellas tendremos nuestras consecuencias. Y cuando hablo de consecuencias no me refiero a cosas malas, consecuencias también son positivas, ¿verdad? Algunos ejemplos de la voluntad permisiva del Señor. En este mismo mensaje, el profeta, por ejemplo, explica que el hecho de que nosotros vengamos a esta tierra mediante el sexo, eso no era la voluntad perfecta del Señor, que eso ha sido la voluntad permisiva del Señor por el pecado que fue introducido. Habla el profeta también de Moisés y la peña. La voluntad perfecta del Señor era que Moisés le hablara aquella roca para que diera agua, pero Moisés no le habló. Moisés la golpeó. Le habló y no dio, y la golpeó, y la roca dio agua. Y el Señor, respetando el llamado de Moisés, hizo que esa roca diera agua, pero Moisés tuvo sus consecuencias y no pudo entrar en la tierra prometida. Pero tú no llegarás hasta allá. Tú tomaste mi voluntad permisiva allá en la peña. Te has glorificado a ti mismo, ¿ven? Y no a mí. Tú te glorificaste a ti mismo. Tú no me glorificaste a mí. Tú no guardaste mi palabra original, lo cual te dije que hicieras. Sin embargo, las aguas salieron. Ustedes pueden poner manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ustedes pueden profetizar o hablar en lenguas, pero la cosa es guardar su palabra original. Amigos, Dios no cambia su modo de pensar. Ustedes tienen que guardar su comisión, su voluntad. Movernos, yo lo miro así. Movernos en la voluntad permisiva del Señor puede ser como caminar al borde de un abismo. Como hasta aquí me permite el Señor llegar. Este es el límite que tengo. Y eso no es de carácter. Eso es en la medida de lo posible que pueda vivir una vida cristiana, pero lo más cerquita que pueda aquí, el borde al mundo, pues mejor. A veces, o sea, yo consigo así la voluntad permisiva. Nos acerca o nos concede ciertos permisos
que al Señor no le agradan, que no son del carácter del Señor. También tenemos el ejemplo del rey Ezequías. El rey Ezequías, cuando dice la cita, lo leo, eso lo pueden encontrar en Reyes. Cuando Dios le envió ese profeta, bueno, las citas del profeta, y dijo, pon tu casa en orden, tú vas a morir, Ezequías volteó su rostro a la pared y lloró amargamente y dijo, Jehová Dios, yo te pido que me consideres, yo he caminado delante de ti con un corazón perfecto. Yo quiero que me permitas vivir 15 años más. Muy bien, Dios le habló al profeta, dijo, regresa y dile que yo le escuché. Muchos pudieran decir, Dios cambió de opinión, ¿verdad? Con lo que había determinado. ¿Y qué hizo él? Él trajo desgracia. Ezequías, ¿qué hizo Ezequías? Él trajo desgracia sobre la nación entera. Encendió la ira de Dios al punto que él lo hubiera matado. Eso es correcto, ustedes lo saben. Se descarrió de Dios. Hubiera sido mucho mejor, escuchen eso, hermanos, para la nación, el rey y todo, si él hubiera continuado y aceptado lo primero que Dios tenía para él. Pero se veía muy difícil para el profeta cuando el profeta tuvo que regresar y hablarle la palabra de Dios a él, acabando de habérsela hablado. Pero Dios dijo, adelante. Pero como pueden ver, eso trajo desgracia. Es peligrosa la voluntad permisiva. Y un ejemplo más, yo creo que el culto sí va a ser rápido con la prédica. El ejemplo de la ley que pidieron los israelitas. El mensajero dice, Dios le permitió a Israel tomar una ley en Éxodo del capítulo 19. Y eso cuando la gracia ya les había dado un profeta, una columna de fuego, un cordero de sacrificio, un poder de liberación. No obstante, ellos clamaron por una ley. No era la voluntad de Dios, pero fue inyectada porque el hombre la quiso. Y él fue condenado por la misma ley que él quiso. Entonces, ven ustedes, son tres tipos. Hay más, por ejemplo, se podría hablar de Balaán, cuando Dios le había dicho que no maldijera a Israel, y él fue y de igual manera y no pudo hacerlo, pero él quería esos bienes que le ofrecían. Pero esos tres ejemplos nos permiten ver que Dios permite a veces que se lleve a cabo el deseo que tiene el hombre en su corazón. Dios permite eso, de hecho. Dios no hace otra cosa. Este pensamiento, de hecho, nos permite entender que la predestinación, como muchos pudieran pensarlo, no es una injusticia. Dios permite que cada persona lleve a cabo el deseo que hay en su corazón. De hecho, creo que fue con los sodomitas que Dios dice algo así como que voy a ver si ya han cumplido todo el deseo de su corazón, que era un deseo de mal. Dios permite eso. Ahora, ese deseo que nuestro corazón tiene, lo que nosotros sí podemos conscientemente, intencionalmente, es encauzarlo o acomodarlo en la voluntad perfecta del Señor. Pero sabemos entonces que la voluntad permisiva del Señor es peligrosa. Para terminar, hermanos, una reflexión final. ¿Dentro de cuál voluntad creen que caminará su novia? Siendo que ella se ha preparado y ha aceptado toda su palabra. Yo creo que la respuesta es clara. La novia caminará, se esforzará y logrará caminar en su perfecta voluntad. Es mejor tener la voluntad de Dios. Eso es lo que Él nos enseñó. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Nosotros mismos debemos someternos a su voluntad. Morir a nosotros mismos. Eso es someternos a su voluntad y a su palabra.
No la dude, créala. No ande buscando cómo darle vuelta. Simplemente tómela así como es. Tantos quieren darle la vuelta, hallar algún otro camino, y cuando lo hacen, se encuentran avanzando. Encuentran que Dios los está bendiciendo, pero están obrando en su voluntad permisiva y no en su voluntad perfecta y divina. Él lo permite, como dije, pero Él no permitirá que sea su perfecta voluntad. Pero Él lo hará obrar para honrar y bendecir su perfecta voluntad. Nosotros decidimos, nosotros tenemos la libertad de decidir el cómo. Si lo hacemos a nuestra manera y acarreamos lo que implique hacerlo a nuestra manera, o si lo hacemos a la manera del Señor y también pagamos el precio, pero también recibimos los beneficios que implique hacerlo a la manera de Dios. Y con esto cierro, hermanos, para darle pase al hermano Eric. Un cristiano de carácter no se concede permisos fuera de la voluntad perfecta de Dios. Llámelo como quiera. Esta frase incluso a mí me exhorta. Un cristiano de carácter no se concede permisos fuera de la voluntad perfecta de Dios. A veces nos pasa que decimos, esto no es tan malo, ¿verdad? Pero tenemos que rendirlo. Y el Señor nos recompensará, Él retribuirá nuestros sacrificios. Pero entonces un cristiano de carácter no se concede permisos fuera de la voluntad perfecta de Dios. Hermanos, no debiéramos jugar con fuego y vivir la vida cristiana al límite de la misericordia de Dios. Hacerlo así puede hacernos caer en tibieza espiritual. Que el Señor los bendiga, hermanos.